Mucho gusto, mi nombre es Enrique Forero, estudiante de Administración Logística de la Universidad Manuel Beltrán. En este caso vamos a verificar los riesgos que tiene la empresa donde yo trabajo. Yo trabajo en la empresa Avianca, pero pues vamos a aclarar un poquito más o menos el contexto de qué es Avianca y en la cadena de suministros, en qué nos impacta y de qué manera se ha reflejado esto de cadena de suministros en Avianca. Primero que todo necesitamos entender primero qué es la cadena de abastecimiento. La cadena de abastecimiento es una cadena de suministro, es un subsistema dentro del sistema de la organización que abarca la planificación de las actividades involucradas en la búsqueda, obtención, transformación de los productos. ¿Cómo aplicar esto en Avianca? Nosotros vendemos transporte y vendemos carga. Básicamente transporte para carga y para personas. Entonces, todo lo que involucre llegar a este punto del suministro para realizar la actividad nos involucra y tiene que ver con la cadena de suministros que tenemos nosotros, la cadena de abastecimiento. Aquí vamos a hacer un pequeño, lo tomé directamente de la página. Avianca está conformado por varias compañías. Avianca es un grupo que encierra diferentes servicios. En este caso tenemos LifeMiles, normal, beneficios para viajeros, programa preferencial, unas cositas para viajeros frecuentes pero con más enfoque a las necesidades que tienen. Avianca Holding es parte de la parte de negocios y la parte aeroportuaria y la cuestión de hoteles. Avianca Service, atención a terceros de las aeronaves, ya ahorita vamos a profundizar un poquito más a eso. Avianca Cargo, la diferente clase de carga que puede llevar Avianca. Leprisa, que es la que realmente fluye o el que está detrás de Avianca Cargo, que es donde depositamos nuestros paquetes, luego Avianca Cargo lo transporta. Y Flightbox, que es una especie de trabajo o de casillero virtual para hacer compras por otro lado. Entonces esto es más o menos Avianca, esto lo quería contextualizar un poco de la presentación. Conociendo esto, pues ya yo creo que es una empresa bastante reconocida. Igual aquí anexo los datos. Yo pertenezco a la parte de Avianca Service, o sea, es de la atención de las aeronaves en tierra, más específicamente. Entonces, estos son más o menos eh, los datos de la empresa, las direcciones, etcétera, pues para que ustedes lo puedan confirmar. Y eso es a la parte de Avianca que yo pertenezco, a esta subcompañía que se llama Avianca Service. Acabo de notar que Avianca Service es la atención, por ejemplo, a aerolíneas como Aerolíneas Argentinas, Avianca Taca, Aerogal, Iberia, los cuales hacemos el soporte de las diferentes actividades que necesita una aeronave eh, para, para poder ejecutar su labor, ¿no? Para llegar acá, ser atendida, la atención a los pasajeros, etc. Esa es la parte de Avianca Service. Uno de los riesgos internos que tenemos nosotros, ya entrando en el tema, el primero, diría yo, que nos trae de impacto es la pérdida de equipaje. Esto es un riesgo interno por lo que implica quedarle mal al cliente. Es un riesgo operacional y es un tipo serio porque eso daña nuestra reputación. Entonces lo tenemos como calificación número A. Es el riesgo que nosotros tenemos en cuanto a cara al cliente. Si perdemos un cliente, obviamente estamos dañando la reputación y esa experiencia no se va a volver a repetir. La experiencia de ese cliente va a ser negativa. Entonces es uno de los riesgos que tenemos. Afectará la parte económica, afectará nuestra operación porque trastorna otra clase de cosas, lo que implica buscar esa maleta, etcétera, etcétera. La puntualidad es otra de las cosas que impacta seriamente y que tenemos un riesgo porque la puntualidad para nosotros nos afecta a medida de que los clientes dejan de creer en nosotros. Es de concepto operacional, es de tipo serio y se presenta de manera moderada con una categoría de C en amarillo. Esta puntualidad implica que el viajero, si tiene conexiones, es decir, si un viajero viaja a Bogotá a Madrid y de Madrid se dirige en otro vuelo distinto a Alemania, pueda perder el siguiente vuelo. Entonces es un riesgo grandísimo el que tenemos nosotros porque afecta directamente la cadena que tenemos, incluso vuelos propios los pueden perder.
Entonces no podemos perder que esa cadena se pierda ahí. O aquí quedó un poco la atención del pasajero, discúlpenme, ahí no verifiqué eso, y es la ruta. Ustedes se sorprenderían la cantidad de pasajeros que se pierden, bien sea en el aeropuerto o pierden su vuelo porque no tienen una buena orientación. En aeropuertos como el de Barajas, en Madrid, que es un aeropuerto enorme, esto implica e impacta en que no podamos cumplir itinerario por esperar a un cliente, etcétera, etcétera. Entonces eso tiene un tipo estratégico y moderado, pasa muchas veces. Condiciones de vuelo, aquí ya nos centramos un poco más en la parte técnica operacional. Las condiciones de vuelo, todo lo que va en el vuelo, el tipo de combustible, el tipo de comida, el tipo de necesidades a suplir, por ejemplo los químicos que utilizan para el baño, etcétera. ¿Qué implica, por ejemplo, que detrás de nuestra cadena de suministros tengamos el respaldo de la seriedad de los alimentos que llegan a la aeronave? Ustedes se imaginan lo incómodo o lo letal que sería un alimento en estado de descomposición dado a una altura y a una presión X del vuelo a 100 pasajeros con un vuelo, puede ser desde aquí Bogotá en Barcelona con 17 horas. Eso implica un riesgo operacional bastante grande, con unas consecuencias moderadas, y es casi nunca porque nos tenemos que verificar que todo sea perfecto, todo lo que llegue al avión está en óptimas condiciones y de la mejor manera, más sin embargo es un riesgo que tenemos latente. Cualquier cosa eso puede afectar a cualquiera de nuestros pasajeros, y ahí ya afectó la experiencia y el fin de nosotros en la cadena de abastecimiento, que es llegar a ese fin de vender una experiencia positiva en el vuelo, fracasaría. Condiciones de servicio. Si la aeronave cumple con todas las condiciones técnicas para volar, su mantenimiento, todas las partes estén perfectamente en condiciones para volar, que tenga todo probable. Este es un tipo de riesgo operacional catastrófico, porque cualquier falla, un tornillo baja un avión, y pues obviamente ya sabemos que es muy difícil que pueda haber, o que por lo menos si hay una sola pérdida humana ya es catastrófico, y es poco probable por la rigurosidad en que se llevan todos esos procedimientos en tierra, lo riguroso que tiene un avión en su atención, en lo que viene atrás, en cuanto a su mantenimiento, las especificaciones que nos tenemos que regir nosotros ante el fabricante para certificar que el avión está en plenas condiciones de vuelo. Sin embargo, la categoría es de A, es por la considerar que puede ser crítica, nefasta diría yo. La atención del vuelo, y aquí nos implica otra clase de cosas y nos combina una serie de riesgos que tenemos nosotros en la operación, y es que los equipos por los cuales prestan la atención, la diferente maquinaria que presta la atención en la aeronave, necesita unas condiciones y unos cuidados, porque un solo golpe a un avión, ya sencillamente, así lo veamos en perfectas condiciones, es un avión que hasta que no se realicen todas las pruebas técnicas no puede volar, y eso implica que los pasajeros no van a poder abordar, no van a poder cumplir su itinerario. Eso implica que ese avión posterior a su vuelo tenía más vuelos, eso retrasaría la operación de otros vuelos de ahí para abajo. Entonces esto es tremendo. Adicional que un golpe de pronto que no se llegue a dar cuenta por, no sé, miedo del operario que golpeó la máquina, y que esto desencadene, por ejemplo, en vuelo, una grieta que a una presión y una velocidad me desintegra un avión. Entonces es también bastante catastrófico de carácter operacional, y es poco probable por las medidas que se toman frente a esta clase de atenciones en tierra. Condiciones del personal. Que el personal haya dormido lo suficiente, que esté en plenas condiciones para volar, que haya un respaldo, que sean personas calificadas para el puesto. Esto ya les contaré más o menos por qué es que estas incidencias poco pasan, porque si nos ponemos a compararlo de pronto con un servicio de transporte terrestre se formulan cualquier cantidad de accidentes todos los años, a toda hora,
porque no son tan rigurosos. Entonces ya vamos a ver por qué somos tan rigurosos y por qué es que se presenta tan pocas veces, poco probable que se presente, pero no deja de ser un factor de riesgo tremendo asegurar que esa gente tenga las condiciones adecuadas de descanso, de alimentación, de preparación en todas las maniobras para que pueda salir adelante cualquier situación negativa. Entonces igual es catastrófica porque cualquiera de esto implica una pérdida humana. Vamos a un poquito más técnico y es el tipo de carga. Resulta que pasa que nosotros, por norma IATA, ya estaremos hablando más adelante un poquito de la IATA, hay cierta cantidad de elementos que en una aeronave, y si no están de manera apropiada, adecuada o excede los volúmenes, nos representa un riesgo latente, catastrófico. El solo hecho de llevar más de 2 computadores en una misma maleta con estas baterías de litio es un riesgo enorme, porque el litio y la presión que ejerce el avión en esta clase de elementos puede desencadenar una explosión. Asimismo, el transporte de los diferentes elementos, elementos radiactivos, elementos corrosivos, elementos inflamables, por eso es que incluso transportar alcohol como tal en las maletas tiene un limitante como tal. La clase de gases, un simple encendedor a una presión y con unas condiciones de presión y de altura estalla, y eso puede desencadenar un incendio en el avión. Todo esto son riesgos que nos da esta tablita de cómo debemos cargarlos, en qué cantidades y cuáles son el tipo de restricciones que debemos tener y de manejo para esos equipos. Operacional, catastrófico, y es poco probable gracias a todos los controles que se hacen antes de un vuelo. Aquí vamos con las condiciones para operar, y es una condición que ya nos afecta directamente a nosotros los trabajadores en tierra. Aquí en India, vemos en la imagen de la derecha, un operario se llegó a acercar a una hélice, a una turbina de estas, en un momento que no debía hacerlo, y también por demora del piloto en la operación, o sea, debió apagar esa turbina mucho antes, se le pasó y sencillamente aquel operario fue a poner la estaca, y la imagen es un poco desagradable, quedó puré básicamente. Entonces es una condición para operar que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es poco probable, se han presentado pocos casos en el mundo, pero se han presentado. Y también cualquier cosa, una simple arandela, un tornillo que succione esto, si no está la pista adecuadamente limpia y todo recogido, cualquier cosa que succione a una altura X y bajo unas condiciones me puede presentar una falla, y eso puede presentar un problema catastrófico. Vamos para uno de los últimos, que es básicamente la gente y lo que está atrás de la gente que está en la operación. Antes de ser piloto tenía tendencias suicidas, y así lo dejaron estar al mando de un avión con 200 personas. Y esta noticia pues obviamente es feísima, es de tipo de calificación. La calificación que se le tuvo a dar a este personaje, no tuvieron por qué haber aceptado a una persona estas para semejante responsabilidad, catastrófico. Entonces es la parte mental y psicológica que tienen que tener estas personas, ese es antecedente que tenemos que mirar. Entonces es un riesgo las personas que están operando. Y este último cuadrito, las últimas 10 razones, las quise hacer de esa manera porque son maneras o riesgos externos que asume la compañía a razón del cliente. Entonces tenemos igual, en ese cuadrito le hicimos la clasificación. El primero, las mercancías peligrosas, ya lo veíamos en el cuadro anterior. En el cuadro anterior lo hacíamos como el servicio de carga, lo que nosotros vendíamos como servicio de carga, lo que estaba en nuestras manos y que teníamos que manejarlo nosotros. Y esta vez lo estamos viendo como que lo que nos trae el cliente en su equipaje. Entonces trae la misma connotación, es de tipo estratégico, porque hay que ser muy estratégicos para darnos cuenta, para informarle al cliente. Y decimos, aunque la probabilidad es alta, porque hay mucha gente que viaja y no sabe lo que realmente es la implicación que tenga llevar ciertos materiales,
Básicamente, por ejemplo, si decimos que llevar más de 2 computadores con batería de litio, esas baterías son altamente explosivas. Incluso estas patinetas que se salieron ahora de moda también utilizan baterías de litio que, sumadas a la presión del viaje y a ciertas condiciones, digámoslo así, de aire, presión y no humedad, pero sí así es por la clase de químicos que tiene el aire y la presurización, pueden resultar eh, en algo bastante peligroso. Un simple encendedor a presión se estalla y puede generar riesgos bastante grandes en el vuelo. El comportamiento, el comportamiento de la gente que entra en pánico, gente que eh, desafortunadamente en vuelo no se sabe comportar. El simple hecho de que si existe una persona, digamos así, algún famoso en ese vuelo, está en primera clase y la gente se va a tratar en pleno vuelo, se van a tratar de saludarlo, de tomarse una foto, esto implica que el peso y balance del avión se descompensa y que puede afectar la aerodinámica y obviamente afectar el vuelo, porque en esas condiciones es muy difícil que la aeronave vuele, cuando no está balanceado su peso. Entonces también tenemos, por ejemplo, estar el manejo de situaciones en vuelo, eh, gente rebelde, la preparación que tenemos que tener nosotros como operarios y el riesgo al que nos enfrentamos si tenemos gente, digámoslo así, que le gusta perturbar el orden, gente grosera, gente brusca, gente que utiliza la violencia por inconformidades. eh, entonces es la manera del manejo de situaciones también es un riesgo que tenemos nosotros. Imagínense ustedes una persona, una pelea en pleno vuelo. Es compleja la situación y es un sitio de peligro. Tenemos que aprender, capacitarnos para manejar esas situaciones. Y ahí se desprenden unas que desafortunadamente en nuestro país son bastante grandes, ¿no? Aquí creo que me faltaron. Hay 3 más que ya las vamos a relacionar. eh, el terrorismo, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de personas. Son cosas que nosotros tenemos como aerolínea estar preparados para manejar, prevenir. Porque desafortunadamente esto implica directamente en la operación, en los permisos que tenemos para volar. Si nosotros como aerolínea no evitamos nada de esto, incurrimos en unas multas. Eh, Hablando un poquito eh, de por qué esto impacta a la operación, nos vamos a este ítem que es la IATA, que va a justificar finalmente cosas que en este momento tal vez no parezcan, pero que finalmente sí implican directamente y son un riesgo para nosotros. Entonces indicamos que todo esto, el terrorismo, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de personas, la cuestión de documentación, este paquetico que tenemos ahí, son riesgos que tenemos nosotros y que tenemos que saber manejar, controlar y sobre todo impedir que esto suceda hacia otros países. Es decir, si una aeronave eh, lleva narcotráfico y no tiene establecido niveles de control para evitarlo, esto implica multas por la IATA. La IATA básicamente es la organización que rige y que reglamenta y que documenta y que autoriza a toda aerolínea a operar. Es un conjunto también de normas establecidas a nivel internacional que esta organización, esta asociación de vuelo hace cumplir a nivel mundial en todos los aeropuertos. Si por lo menos Avianca se salta un procedimiento o omite o no presta la operatividad logística para identificar la documentación que necesita la gente para ingresar a otro país y luego de que esta persona embarque y llegue al otro destino tenga el problema, hay una multa bastante significativa para la aerolínea. Por eso es que estas mismas, como la del narcotráfico, el contrabando, el tráfico de personas y la documentación, son riesgos económicos, son de carácter operacional
porque es la operación la que tiene que brindar la opción y el control de esto. Sucede de manera frecuente, con una alta probabilidad, gente que por un permiso del papá no puede sacar a la hija, entonces pasó estos papeles, a Bianca nunca los pidió, etcétera, etcétera. El tráfico de personas es el único que en este caso sería catastrófico, ya que el tráfico de personas significa que la persona está en un peligro inminente. Si nosotros permitimos el tráfico de personas, como les indico, el tráfico de un niño, por ejemplo, que no presentó la documentación, tiene su tiquete, pero no tiene los documentos, y Bianca como aerolínea no verificó, implica que ese niño está en riesgo. O que incluso mujeres que son llevadas con engaños, con documentación falsa para luego ser esclavas sexuales, o simplemente utilizadas como tráfico de órganos, o perdón, como pues, utilización en fines de tráfico de órganos. Esto implica la seguridad de esta persona y nosotros tenemos que identificar y por lo menos poner toda nuestra parte para que esto no suceda. Las otras pues obviamente son serias, tienen implicaciones legales, de cárcel, de deportación, etcétera. Pero de igual manera nosotros por no tener medidas, no tomar medidas al respecto, incurrimos en que esta persona tal vez gastó un dinero o que sencillamente llegó a un destino donde no podía llegar porque no cumplía los requisitos. Los médicos, digamos para este último, los médicos es operacional, con una probabilidad media, catastrófica si no se sabe manejar. Ustedes podrán ver que muchas veces son vuelos interrumpidos, vuelos largos que terminan aterrizando en proximidades o en otras ciudades que no tenían que aterrizar simplemente para salvaguardar la integridad de este personal. Incluso hace poco una demora de un avión que aterrizó donde no tenía que aterrizar porque al piloto fue el que le dio un paro cardíaco, salió por las noticias. Entonces es tener también en la operación toda la asistencia que se requiera, los auxiliares en vuelo estar capacitados para lidiar con situaciones médicas y así tratar de aliviarlas. Y las últimas es la parte legal, aquellas personas que tienen requerimientos legales que no tienen nada que ver con narcotráfico, ni contrabando, ni nada de eso, sino simplemente cuestiones de demandas, etcétera, y nosotros permitimos y no verificamos si esa persona tiene alguna restricción legal para salir o para transportar o para cambiar de ciudad. Todo esto incurre en multas directamente y multas bastante elevadas por no prestar las medidas que necesitamos. Entonces esos son riesgos financieros básicamente los que nos acarrea el que el personal, el que el cliente no esté consciente y no reglamentemos y no brindemos la opción para verificar todo lo que lleva y todas las condiciones de nuestro cliente pasajero. Entonces, ya por último, me queda indicarles, pues, recuerden que la IATA es la que nos rige a nosotros y es la que mira que todo esto esté en cumplimiento y que no tengamos ningún riesgo económico, financiero o catastrófico en este caso. Por último, las conclusiones. ¿Qué concluyo yo de esto? Es complejo aterrizar la cadena de suministros o abastecimiento en una operación de una aerolínea, porque nuestros suministros o nuestra finalidad es vender viajes y todo aquello que incurra en la experiencia del viaje y en la experiencia positiva del viaje es considerado como un suministro. Para nosotros es un suministro todo lo que involucra los equipos en tierra, el personal que opera, las condiciones del vuelo, las condiciones de la aeronave, las advertencias, los requisitos para viajar, las medidas que se deben tomar con el personal, el manejo de las situaciones. Todos esos son suministros para nosotros. Todo esto implica y pega directamente en nuestra labor y en nuestra experiencia positiva para el viajero. Entonces, finalmente, es la conclusión mayor que yo pueda sacar. Tal vez es algo muy complejo para poderlo mostrar en una diapositiva.
Tal vez más adelante tendré la oportunidad en otro trabajo de ir más a fondo y demostrar eh, qué significa todo esto, qué riesgos tiene todo esto. El nivel de riesgo de nosotros es máximo, por eso tratamos de cuidar hasta el más mínimo detalle. Es verificado una y dos veces por diferente persona para no correr el riesgo, porque un simple tornillo indica o puede indicar la muerte de mucha gente y tal vez la pérdida de la reputación de Aerolínea, y eso desencadenaría la quiebra y la pérdida de trabajo para muchos que dependemos de esta labor. Entonces por eso todos los que trabajamos allí estamos presentes pues para hacer esta función, y todo esto tiene que ver con hacer las cosas de mejor manera y de que esta cadena de suministros, todo lo que llega y todo lo que tenga que ver con el vuelo, esté de mejor manera. Les agradezco mucho. Mi nombre es Enrique Forero, estudiante de Administración Logística. Quedo a la espera de sus comentarios. Muchas gracias.